Enseñanzas de Jesús por Paco Durán Pastor. Muchas cosas he aprendido de Jesucristo, pero muchas de ellas han sido localizadas en una fecha especial, en la noche de su última cena con sus discípulos. Durante algunos años me he dedicado a compartir la experiencia de conocer a Jesucristo, su carácter, su manera de pensar hacia su Padre, su manera de pensar hacia nosotros. Y en estos días de Semana Santa, de su gran amor. Pero hoy me voy a centrar en un momento específico. Me encantaría que nos ubiquemos en la última cena que tuvo con aquellos que amó, aquellos que Él eligió, aquellos que Él discipuló, aquellos que tienen su doctrina y que lo conocen, no por oídas, sino porque estaban con Él. Eran sus compañeros día y noche durante aproximadamente 3 años. Hoy platicaremos enseñanzas de Jesús en la última cena. Era la noche de Pascua. Yo supongo que estaban muy contentos los apóstoles por lo que estaba sucediendo, pues nuestro Señor Jesucristo un domingo anterior había entrado en la ciudad de Jerusalén y toda la gente le decía Hosana al Rey. Todos estaban volcados hacia Él. Se sientan a comer y lo primero que ven es que han reprobado. Efectivamente, no habían hecho lo que el Señor esperaba. En aquellos tiempos, en la entrada de todo lugar, se ponía un espacio especial para poderse limpiar los pies, puesto que todos andaban en sandalias, no había pavimento, mucho menos alfombras o pisos, y estaba muy sucio todo. Entonces, al entrar a un lugar, se ponía una vasija y una toalla para que el empleado de más bajo nivel, el esclavo de más bajo nivel, le limpiara los pies a los invitados. Todos habían entrado y nadie se había limpiado los pies. Jesucristo entonces llama a uno de ellos y le dice, ven, te voy a limpiar los pies. Jesucristo le dice, te lavaré los pies. Y aquel hombre le dice, no es posible que tú hagas esto, tú eres el maestro. Y les muestra que el que quiera ser el más grande tiene que ser el más pequeño, que tenemos que servir a los demás. Sí, habían fallado en su última enseñanza los apóstoles, como muchas veces hemos fallado tú y yo en las cosas que Dios nos manda. Jesús se encuentra platicando con ellos y les comenta que Él es la última vez que va a tomar de la cena. De hecho, ahí Él comenta y dice, hagan esto en conmemoración mía hasta que yo regrese. Mas esto ya se hacía por tradición por parte judía, que cada año en esas fechas cenaban juntos y recordaban que habían sido libertados por Dios. Es muy interesante que estando ahí en la mesa, Jesús les dice que se acerca el tiempo, que será el tiempo en que vendrán por Él, que tendrá que morir, y ellos no entendían. Él les explica que eso tiene que ser, me tendré que ir. Y Pedro dice, yo me iré contigo, yo estaré contigo. Y comienza a afirmar que Él va a estar con él en las buenas y en las malas, que si fuera necesario, Él sería encarcelado o inclusive hasta la muerte. Entonces Jesucristo le dice, Pedro, de cierto te digo que hoy, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Ubiquemos tiempo, lugar y forma. Debe haber sido cuando comenzó esta cena entre 9 y 10 de la noche. Yo creo que ellos estaban platicando por ahí de las 11:30, 12 de la noche. Cuando esta plática debe ser el inicio del día, porque le dice, hoy tú me negarás hoy. Aprendemos que nuestra vanidad nos hace creer que tenemos la suficiente fuerza para hacer cosas, que tenemos la suficiente enseñanza para poder ser como el Maestro, pero que al final solamente por medio de Jesucristo podemos hacer las cosas. Esa misma noche, cuando Jesucristo es llevado a otro lugar, Pedro reprobó también.
Otra cosa muy interesante que aprendemos es que Jesucristo sabía que entre los 12 que estaban ahí, uno de ellos lo iba a entregar. No lo suponía, él lo sabía. Y él sabía inclusive exactamente quién de ellos iba a ser. Y les comenta, uno de ustedes hoy me entregará. Y eso crea conmoción entre cada uno de los apóstoles y comienzan a preguntar, ¿acaso soy yo? Comienzan a cuestionarse quién estaba fallando. Alguien había de traicionar a Jesucristo. Alguien que debía protegerlo. Alguien que Jesús le había dado un lugar de privilegio. Aquel hombre se llamaba Judas y es quien manejaba la economía, quien tenía lo que se refiere al dinero del ministerio de Jesucristo. Es decir, se le había dado uno de los papeles más importantes dentro del ministerio, mas él era con deseos de más cosas. Y a veces nos sucede así. Dios nos da la oportunidad de grandes cosas, pero nos equivocamos y terminamos negando a Jesucristo. Los apóstoles seguían impactados y seguían preguntando, ¿quién es el que te va a entregar? Y Jesús dice, es uno que moja hoy el pan en mi plato. Y entonces le dice a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Pero ¿sabes cómo le dice? Amigo. Le dice, amigo, ve y haz lo que tienes que hacer. Este aprendizaje ha sido uno de los que más me han impactado en mi vida. Que a veces nos tenemos que sentar en la mesa de aquel que hace escarnio de nosotros, de aquel que nos traiciona. Y tenemos que aprender a seguirle diciendo, amigo, porque cada cosa sucede porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Supongo que los demás apóstoles no entendieron que era Él quien los iba a traicionar y que Jesús probablemente lo estaba enviando a algo porque Él era el encargado del dinero. Jesucristo comienza a vivir angustia porque sabe que se acerca su final. Y entonces elige a 2 de sus escuderos, de sus compañeros, de sus discípulos y les dice, acompáñenme a orar porque me siento acongojado. Y se los lleva hasta un lugar apartado. Jesucristo confiaba en que sus 2 discípulos, sus amigos, iban a estar orando por él, pues él se encontraba angustiado hasta la muerte. Él estaba muy angustiado porque sabía lo que había de enfrentar. Regresa a donde los deja un instante porque les dice, espérenme aquí y oren por mí, yo regresaré. Regresa con ellos y los encuentra durmiendo. Y los despierta y les dice, no han podido velar conmigo 1 hora, necesito que me ayuden. Necesito que oren, los despierta y dicen ellos, bueno, aquí estamos orando. Se vuelve a ir y es cuando Jesucristo recurre a su Padre, voltea el rostro hacia el cielo y le dice, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. Dice la palabra de Dios que lloraba sangre, que le corrían por el rostro gotas de sangre, que médicamente tiene una respuesta. Estaba en su más alto grado de estrés, porque iba a llevar los pecados no solo de los que estaban junto con él, o los que vivieron en ese año o en ese siglo, iba a llevar los pecados de toda la humanidad, del presente, del futuro, iba a cargar con todo para poder conseguir que tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Entonces regresa Jesús, después de orar dice, si es posible que pase de mí esta copa y luego recapacita de inmediato. Sabiendo que si su padre oye esa petición y la deja hasta ahí, es muy probable que su padre le dijera, ok, vamos a parar todo. Pero Jesús dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al buscar Jesucristo a los 2 discípulos, los vuelve a encontrar dormidos. El aprendizaje aquella noche, en aquella mesa, en aquel lugar, en aquellas horas, me muestra que a veces el cansancio, sirviendo, el cansancio, amando, nos va a llevar a no cumplir lo que tenemos que hacer, porque estamos cansados. Tenemos que aprender a descansar en el Señor,
Aquellos hombres se quedaron dormidos y Jesús los despierta y dice, ha llegado la hora, vengan conmigo. En eso llega un grupo muy grande de personas armados con palos, con lanzas, con antorchas buscándolos. Delante de ellos venía Judas. Le preguntan, ¿cómo lo vamos a identificar si se parecen ellos? Y dice, al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es Jesús. Aquella noche aprendemos que un beso no solo es para demostrar amor, sino también para hacer una traición. Al ver lo que sucede, Pedro comienza a enojarse y saca una espada que traía y le corta un oído a uno de los guardias del sacerdote principal. Y entonces Jesucristo de inmediato toma el oído, toma la oreja y se la pone y le dice, no hagan eso. Le dice, ¿tú crees que si yo le dijera a mi Padre que me mandara ayuda, no me mandaría muchísimos ángeles? Aprendemos también que suceda lo que suceda, tenemos que mantener la mansedumbre. Jesucristo les había enseñado, sean mansos y humildes como soy yo. Es Jesús llevado ante las autoridades. Y ahí le cuestionan, ¿por qué está aquí? Y le dicen, ¿no eres acaso tú el rey de los judíos? Aquel que el domingo toda la gente se volcó sobre ti. ¿No eres tú el Dios? ¿El Mesías? Y él dice, tú lo has dicho. Dice, no encuentro nada en este hombre para juzgarlo. Pero como la gente está pidiendo algo, vamos a llevarlo a que le den 39 latigazos, 40 menos 1. Lo llevan a un patio y ya las gentes comenzaron a ver ese alboroto de lo que estaba sucediendo. Era el amanecer y entonces se juntaron un gran grupo de gentes ya por la mañana a ver eso que iban a hacerle a Jesús. Y entre esas personas estaba Pedro. Debe haber sido por ahí de las 4 o 5 de la mañana. Y entonces alguien dice, ¿no andabas tú con él? Y Pedro, al saber que si lo identificaban, iba a vivir la misma situación que en ese instante estaba viviendo Jesucristo, tuvo miedo. Tuvo miedo y entonces dijo, no, yo no soy. El verdadero carácter de un seguidor de Jesucristo no se prueba cuando hay abundancia y cuando hay control, sino cuando hay adversidad. Ahí es donde debemos mantener nuestra posición de decir, soy un hijo de Dios y soy un seguidor de Jesucristo. Pedro había reprobado otra vez. ¿Dónde estaban sus demás compañeros? Habían reprobado también porque tenían miedo, porque comienzan a dudar si era verdaderamente el Mesías o no, aquel que vendría a reinar. Y entonces se ocultan. Vuelven a fallar los apóstoles. Una mujer se acerca y dice, yo te vi con ellos. Yo te vi con ellos. Y él dice, no los conozco, aléjate de mí. Pedro estaba espantadísimo. Aquel que era tan valiente, aquel que declaró unas horas antes que no abandonaría a Jesucristo, estaba viendo cómo lo estaban golpeando y se aterrorizó. Se llenó de miedo y olvidó sus convicciones, olvidó todas sus enseñanzas y olvidó todo lo recibido de parte de Jesús. Una tercera persona dice, tú hablas como ellos, tú eres de ellos. Y entonces Pedro se asusta y dice la palabra de Dios que con groserías dijo, yo no lo conozco ni soy como ellos. En ese instante Jesucristo voltea y lo ve y comienza a cantar el gallo antes que termine de negarlo 3 veces. Y entonces Pedro se dio cuenta, como muchos de nosotros nos damos cuenta, que hemos vuelto a fallar. Entonces, puedo concluir de la siguiente manera. En la mesa del Señor Jesucristo nos enseña que lo más importante es servir que ser servido. Nos demuestra que aunque con nosotros se siente un Judas, nosotros tenemos que seguir siendo cristianos.
Nos demuestra que no tenemos que llenarnos de ego si Dios nos da una fortaleza, porque quizá más adelante vamos a ser probados. Le dice Jesucristo a Pedro en aquel día, le dice, el diablo me acaba de pedir para que tú seas zarandeado. Pedro, no seas tan intempestivo. ¿Y cuántos de nosotros, amigos míos, hemos sido intempestivos tantas veces? ¿Cuántos tantas veces hemos prometido seguir al Señor? La mayoría fallamos. La mayoría no hacemos lo correcto. La mesa del Señor nos enseña que el amor debe seguirse dando, aunque sabía que lo iban a abandonar, sabía que lo iban a negar, sabía que lo iban a traicionar, sabía que no estaban pensando en ser siervos, sino en ser líderes. Pero sabes una cosa que es interesante. Jesús no ve solo en el presente, ve en el futuro. Él ve dónde vamos a terminar cuando Él termine su obra en nosotros. Estas son algunas enseñanzas que pudimos aprender en estos días de Semana Santa y que podemos meditar sobre lo que Dios quiere de nuestra vida. Te doy gracias que estés viendo este video y ojalá sea de bendición para ti y que podamos reevaluar ese hermoso sacrificio de la cruz, ese poderoso sacrificio de Jesús, esas cosas hermosas que sucedieron. De repente me pongo a meditar en cosas y digo, Jesús comienza con J, Jesús es de Jerusalén, comienza con J, es de la tribu de Judá, comienza con J, fue entregado un jueves, comienza con J, fue entregado por Judas, comienza con J. Casualidades, casualidades que de repente conviene analizar. Es tiempo de introspección. Espero que esta meditación te haya gustado. No pretendo ser maestro de nada, sino compartir contigo lo que en mi mente viene cada vez que veo esa cena. Esa cena para mí es muy importante porque Jesucristo hacía muchas cosas de enseñanza profunda mientras comían y mientras convivían. Ahora, esta no era una cena cualquiera, era la cena de la noche de Pascua, que era muy importante y que sigue siendo muy importante para la comunidad judía y creo que para cada uno de nosotros. Soy el pastor Paco Durán. Me encuentras en las redes como Paco Durán Pastor. Espero que sea de bendición esto que acabas de ver.